Bienvenido a este video explicativo para la carrera de Psicología, Área del Trabajo y las Organizaciones. Formamos parte de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y este video explicativo es para la Unidad de Aprendizaje de Seminario de Investigación en la Organización. El equipo está conformado por Clemente Molina, Óscar Ariel, Nácar Pano Eric Iván y una servidora Hernández Trejo Areli, y hoy les explicaremos el método dentro de la investigación. ¡Comencemos! Para comenzar, recordemos que toda investigación cuenta con un problema por resolver, que se fundamenta por un marco conceptual. Sin embargo, ese problema puede formularse de distintas maneras, preguntas, hipótesis y otras formas que pueden ser los objetivos. Los objetivos son aquellas metas específicas que se deben alcanzar para poder responder a una pregunta de investigación y que orientan el desarrollo de esta. Pueden ser descriptivos, que determinan las características, clasificatorios que agrupan a personas en categorías significativas, comparativos que confrontan grupos o personas en ciertas características, relacionales que asocian las características que se dan entre grupos o personas y explicativos, que se basan en una teoría o factores del fenómeno estudiado. Una vez definidos los objetivos, se debe continuar con el método o metodología de la investigación. Son los procedimientos aprobados de investigación utilizados por los propios investigadores a fin de dar objetividad y veracidad del estudio que se busca en la observación y o experimentación de fenómenos y hechos. Sus partes varían de acuerdo al autor, pero generalmente deben contener el diseño de investigación, la definición de la población objetivo con sus criterios de inclusión y exclusión, la definición operacional y conceptual de las variables, la forma de análisis e interpretación de la información y el cálculo de la muestra de ser necesario. Lo siguiente es la recopilación de información. Empezando por la recopilación de información cualitativa, esta es importante pues le permite al investigador crear parámetros para que posteriormente se puedan observar conjuntos de datos más generales o más grandes. Para un investigador de mercado en el área laboral más concretamente, recopilar datos cualitativos ayuda a responder preguntas como quiénes son sus clientes, qué problemas está enfrentando, dónde necesita enfocar su atención para ese problema, para la resolución, y también a detectar necesidades de capacitación. Los datos cualitativos tratan las emociones y percepciones de las personas, lo que sienten, ayudan al investigador a comprender también el idioma que hablan sus consumidores y también ayuda a identificar y abordar el problema de manera más efectiva y eficiente. Uno de los instrumentos de recopilación de datos más utilizados en la investigación cualitativa es la entrevista individual, principalmente por el enfoque personal en la que precisamente la persona entrevistada adquiere un rol activo. La entrevista puede ser abierta, semidirigida o dirigida. Dependiendo de cuál sea, va a ser el tipo de preguntas que se hagan. La abierta solo se aborda uno o dos temas, pero de manera profunda, con la intención de que el que hable más sea el entrevistado, mientras que en la dirigida o la semidirigida es el entrevistador el que va guiando la conversación con preguntas sobre temas más concretos y cuestiones más específicas. Otro método de recolección de información son los grupos focales. En estos se lleva a cabo una discusión grupal sobre algún tema o alguna necesidad en específico. El grupo por lo general está conformado de 6 a 10 personas y se asigna de entre ellas un moderador para dirigir la discusión en curso. Dependiendo del tema y de los datos, las personas, los miembros del grupo pueden tener algún tema o alguna necesidad en común. También se puede hacer uso de los registros para recolectar información. Esto se refiere a que se consulten documentos confiables ya existentes de fuentes de información como bases de datos o bibliotecas. Se pueden utilizar desde revistas, libros, periódicos y otros materiales de referencia para recopilar datos relevantes que puedan utilizarse en la investigación. De manera más concreta, por ejemplo, se pueden revisar los manuales de procedimientos para detectar errores o necesidades. Otro método de recopilación de datos y un clásico es la observación. En este método el investigador se introduce al entorno en el que se encuentran los sujetos que está investigando, los observa atentamente y toma notas con base en una guía de observación.
La observación puede ser sistemática o puede ser casual. En ambas, el investigador debe procurar pasar desapercibido, no alterar el funcionamiento ni interferir en las actividades de los investigados, y se puede complementar con otros métodos de recolección de datos como la grabación de audio, de video, fotografías y otros similares. Otro método de recopilación son los estudios longitudinales. Estos se llevan a cabo durante un periodo de tiempo prolongado que puede durar desde unos años hasta décadas, con el objetivo de recopilar datos para encontrar correlaciones mediante un estudio empírico de sujetos con rasgos comunes. Esto, por ejemplo, se puede utilizar para conocer la evolución de alguna área de alguna empresa o cómo ha cambiado el rendimiento o el desempeño de los trabajadores. El último método de recolección de información de que les voy a hablar en este video es el estudio de caso. En este método los datos se recopilan mediante un profundo análisis de un caso particular. La ventaja de este método consiste en que se puede utilizar para analizar tanto temas simples como temas complejos, además de que permite utilizar una combinación de uno o más métodos de recolección de datos con la finalidad de sacar mejores inducciones. Lo que sigue es la recolección de datos. A diferencia de la recolección de datos cualitativa, en la recolección de datos cuantitativa lo que vamos a ocupar van a ser ciertos instrumentos que lo que buscan es de forma numérica expresar sus resultados. Normalmente lo que se busca es evaluar la magnitud o la confiabilidad de las variables. Para poder elegir un instrumento de medición adecuado hay que tomar en cuenta tres cosas: la confiabilidad, la validez y la objetividad. La confiabilidad la vamos a ver como que el grado en que el instrumento va a producir sus resultados constantes y coherentes, mientras que la validez va a ser el grado en que el instrumento va a medir lo que realmente se tiene que medir, mientras que la objetividad va a ser que el instrumento permita o no la influencia de ciertos sesgos o tendencias que puede tener el investigador durante el uso de los instrumentos. Uno de los instrumentos ocupados es el cuestionario. El cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Los cuestionarios se dividen en dos, en preguntas cerradas y preguntas abiertas. Respecto a la parte de lo que es investigación cuantitativa, lo ideal es siempre ocupar preguntas cerradas, ya que aunque estas tienen cierta desventaja que puede ser que no se permite conocer más a fondo la información que se tiene, casi siempre en las organizaciones estas están planteadas de tal manera en que se busque obtener la información específica del tema que se requiere, sin tener que andar dando vueltas en el tema, como se haría por ejemplo en una pregunta abierta. Otro de los instrumentos ocupados son las escalas para medir actitudes. Una actitud la vamos a ver como la predisposición aprendida para responder de forma favorable o desfavorable a cierta situación. En las escalas para medir actitudes, una de las cosas que se ocupa, por ejemplo, es el escalamiento de Likert. El escalamiento de Likert va desde una acción muy favorable a una muy desfavorable o a la inversa. Otro instrumento ocupado es la entrevista. La entrevista se divide en estructurada, semiestructurada y no estructurada. Para este caso, lo ideal es ocupar una entrevista estructurada, ya que esta se va a ceñir a un orden preestablecido, y este tiene ciertas ventajas, como por ejemplo facilita la comunicación, se permite obtener información más completa, pero también va a tener ciertas desventajas, como que se va a requerir una mayor demanda de tiempo y alto costo, pero a final de cuentas se compensa con toda la información obtenida sobre el problema que se quiere investigar. Por último tenemos la observación sistemática. En ella se va a poder observar el fenómeno, pero no se puede participar dentro de él, y también se requiere una aceptación del director de la empresa para poder aplicar este tipo de observación. En ella no simplemente es llegar y observar a la persona, sino que se tiene que plantear el problema que se quiere observar, definir las personas que se van a observar, y también se tiene que ocupar cierto formato para ver cuáles son las acciones que tiene que hacer la persona para irlas observando. Normalmente la observación sistemática no viene sola, sino que se apoya con otro tipo de instrumentos que ya vimos, como por ejemplo la encuesta estructurada o lo que son las escalas, entre otras. La ética en la investigación implica una atmósfera de compromiso y responsabilidad por parte del psicólogo,
en términos de competencia, objetividad y bienestar de los participantes en las investigaciones. Dentro de los aspectos que abarca la ética está la publicación y exceso de datos, donde no debemos precipitarnos a publicar sin antes no haber evaluado, verificado y replicado la investigación, ya que existe una responsabilidad científica y no atractivo mediático, así como de hacerlo con integridad. El siguiente aspecto es la confidencialidad de los datos dentro de la práctica, al no brindar datos personales de los participantes y mantener el anonimato ya a la hora de publicar, al no dar ni siquiera señas o indicios del participante. También debe respetarse la privacidad y, en caso de ser requerido, pedir consentimiento de la persona por escrito. El engaño es otro aspecto, pues en algunas ocasiones se busca que los participantes actúen de forma natural, por lo que no se les puede explicar en qué consiste realmente la investigación. Sin embargo, eso debe evitarse y se sugiere hacer uso de estrategias como la simulación o el roleplay. Finalmente, y no menos importante, el consentimiento informado. Es un documento por escrito en el que se debe dar la información completa y detallada de la investigación en la que va a participar, aclarando que tiene derecho a retirarse si lo desea y sabiendo nosotros cuándo concluir la investigación. El consentimiento asegura su participación voluntaria de las personas y nunca debe usarse para forzar u obligar. A continuación, se presentarán las referencias por si quieres saber un poco más. Eso ha sido todo por nuestra parte. Gracias por ver y hasta la próxima.